Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es David Leonardo Tamayo Sosa y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre los buses de control. Antes de empezar con el tema de buses de control, les voy a explicar en sí qué es un bus. Entonces, los buses son canales de comunicación que permiten llevar y traer información, establecer las acciones que se deben realizar con las direcciones y los datos. Estos datos como que se les va a asignar un lugar de almacenamiento también. En varias ocasiones se pueden encontrar, como por así decirlo, diferentes presentaciones de estos buses, ¿sí? Que pueden ser, que hace referencia a los materiales, ¿no? Entonces podrían ser los cables de cobre, en fibra óptica, pistas en un circuito impreso, las resistencias, capacitores y circuitos integrados. Y pues como objetivo es que tiene como reducir el número de caminos necesarios para la comunicación entre componentes. Es por esto que en algunas ocasiones son llamadas autopistas de datos también. Listo, en cuanto a los tipos de buses, lo voy a explicar muy por encima, ¿sí? Buses de datos, bus de direcciones y los buses de control. Dice, en cuanto a sus características, podemos encontrar en un bus de datos que tiene un ancho, una frecuencia y una velocidad de transferencia. El ancho hace referencia a la capacidad de bits que se pueden transmitir a la vez. Por ejemplo, solo suponiendo que este cable que tenemos en pantalla es de 32 alambres. Alambres son como el número de pistas o caminos que tiene un bus. ¿Sí? Entonces, este podría tener una capacidad de transmisión de 32 bits en paralelo. En cuanto a la frecuencia, define la velocidad de los datos que son enviados y recibidos. Este se expresa en megahertz. Y por último tenemos la velocidad de transferencia, que es la cantidad de datos que pueden ser transportados por unidad de tiempo. Para hallar la velocidad de transferencia tenemos que multiplicar el ancho de un bus por su frecuencia. Por ejemplo, digamos, usando el ejemplo anterior, tenemos un bus de 32 alambres, ¿sí? Y su frecuencia va a ser de 20 MHz. Entonces, al multiplicar esto, vamos a obtener una velocidad de transferencia de cerca de 640 megabits. ¿Listo? En cuanto a los buses de expansión internos, podemos ver que se encuentran los ISA, EISA, MCA, PCI, AGP, PCI Express y los Serial ATA. Buses de expansión externos. Algunos de estos son, por así decirlo, ya antiguos. Se utilizan más que todo, por ejemplo, en computadores como HP Pavilion. Estos hacen referencia más a como algunas ranuras que tenían este tipo de computadores para poder expandir aún más su almacenamiento o por así decirlo, añadirle gadgets a los computadores. En la actualidad ya muchos de estos componentes no se utilizan, como el PC Card o Express Card. ¿Listo? Bueno, hablando ya de sus componentes, podría ser el PC Card, USB, eSATA, Express Card, IEEE 1394 y el FireWire. Listo, ya profundizando un poco más en el bus de control, podemos decir que este se conecta con la CPU, la memoria y la entrada y salida. Y tiene una transmisión de datos bidireccional. Listo, en cuanto a su historia, podemos ver que esta se encuentra, por así decirlo, repartida en 3 generaciones, ¿sí? Entonces, la primera generación hace referencia al 1 de agosto de 1970. Entonces, estos buses tenían dos sistemas, los primeros computadores tenían dos sistemas de buses, uno para la memoria y otro para los demás dispositivos. La CPU tenía que acceder a dos sistemas con instrucciones para cada uno, protocolos y sincronizaciones diferentes. Listo, ya para agosto de 1975 se dio a conocer el bus PC-23. El bus PC se utilizó en los primeros ordenadores IBM PC
y en los primeros clónicos. Listo, para abril de 1978 aparece el bus ATA o ISA 26. El bus ISA permite la conexión de tarjetas tipo PC de 8 bits y este está dividido en dos partes. La primera identifica el bus PC y la segunda parte es la amplificación. Y y estas dos forman el bus ISA y este tiene una ranura de 16 bits más largas. Listo, para la siguiente fecha tenemos el 17 de julio de 1980 que aparece el bus EISA. Fue desarrollada como un estándar de los fabricantes de clónicos. Es de 32 bits y admite como tarjetas propias un mismo bus. Como tarjeta ISA, mejora el rendimiento por bits de transferencia por segundo. Ahora, para 1980, IBM fabricó su primer PC. Este contaba con un bus de expansión conocido como XT que funcionaba con la misma velocidad que los procesadores Intel 8086 y 8088 a 4.77 MHz. Listo, aquí ya damos como por vista la primera generación y entramos a la segunda, que sería para el 4 de febrero de 1983 con el bus MCS. Surgió al mismo tiempo que el bus EISA y este fue desarrollado por IBM. No es compatible con tarjetas ISA y generan menos interferencias eléctricas, con lo cual reduce la posibilidad del error de los buses de alta velocidad. Listo, para octubre de 1990. Listo, para octubre de 1990, el bus BESA LB23 fue el primero de los llamados bus local, creado por Video Electronics Standards Association, un grupo de fabricantes de adaptadores de video. Este bus fue utilizado exclusivamente para conectar directamente el procesador gráfico de la tarjeta de video al procesador central. Ahora para cerca de 1992 tenemos el bus PCI. Intel presentó un nuevo bus local llamado PCI que, aunque no mejoró el rendimiento del VLB, superó las carencias que presentaba este bus, que estaba orientado al diseño de los procesadores 80486. Listo, ahora para junio de 1995, el bus PCI 23 permite la configuración dinámica de un periférico de diferentes dispositivos periféricos. Y ya para la época de los 2000, ya que pues por así decirlo, ya estaríamos en la generación actual, que sería la tercera. Entonces, para esta tercera generación, los buses se caracterizan por tener conexiones punto a punto, a diferencia de los buses que anteriormente se mencionaron en las otras generaciones y, y en los que comparten señales de reloj. Esto se logra reduciendo fuertemente el número de conexiones que presenta cada dispositivo usando interfaces seriales. Entonces, cada dispositivo puede negociar las características de enlace al inicio de las conexiones y en algunos casos de manera dinámica, al igual que sucede con las redes de comunicación. Listo, y ya, pues ese sería todo. Muchas gracias y hasta pronto.